Nada, como bien decías, sucede inmediatamente en esta industria. Realmente se demora y se demora realmente más de lo que uno cree, aun cuando las cosas salgan bien. Pero bueno, también lo que siempre decimos en esta industria, que cuando uno termina estando en lo cierto y ejecuta bien, con calidad, con excelencia, con consistencia, también el resultado termina siendo mucho mayor de lo que uno creía en ese plan inicial, tal vez. Hola, bienvenido al capítulo número 150 de Cuando el río suena. Mi nombre es Artemio Pedraza y cada semana entrevisto a los fundadores, operadores e inversionistas de las startups y empresas más exitosas en Latinoamérica para que puedas mejorar tu negocio hoy con sus lecciones y mejores prácticas. En este episodio entrevistamos a Hernán Casá, cofundador y managing partner de Casec, el fondo de inversión de Venture Capital más grande de Latinoamérica. Administrando un fondo de más de 3,000 millones de dólares con más de 122 empresas en su portafolio, Hernán se dedica a invertir en las empresas más exitosas de Latinoamérica como Nubank, Kavak, Notco, Bitso, Clara y muchas más. Además, en el pasado fue cofundador de Mercado Libre y acompañó a la empresa desde su inicio hasta pasada su salida en la bolsa de valores. Platicamos sobre los cambios en el ecosistema de emprendimiento los últimos 25 años, sobre nunca dejar de buscar formas de entregar valor porque si no tu competencia te va a comer, de cómo los únicos negocios que sobreviven son gracias al compromiso que tienen sus fundadores con ellos y sobre cómo construir soluciones simples siempre es la mejor forma de crear experiencias increíbles para tus clientes. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. El día de hoy estamos grabando una edición remota, pero muy especial. Estamos llegando a nuestro episodio número 150. 150 capítulos hemos grabado de esta aventura. Yo jamás creí que íbamos a llegar a tal número ni a expandir nuestra red de la forma que lo hemos hecho, pero estamos muy contentos de tener del otro lado de la llamada al señor Hernán Casá, quien es cofundador y managing partner en Casec. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, muy bien. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Buenísimo, Hernán. Y ya pues entrando a la carnita de lo que vamos a platicar en el episodio de hoy, episodio 150. La última vez que hablamos contigo, el mercado estaba en otra situación completamente, ¿no? Era sumamente optimista, las rondas eran muy grandes y ahora estamos en un tiempo mucho más conservador, ¿no? ¿Qué implica esto para los emprendedores y para los inversionistas del ecosistema? Sí, claramente el mercado pasó por los típicos swings que tiene, pero fueron bastante extremos, ¿no? Tal vez la segunda mitad de 2020 y casi todo 2021 había una exuberancia en optimismo, donde parecía que todo era posible, que todos los planes iban a salir y salir muy bien o hasta mejor de lo que sus creadores lo pensaban, y entonces había un exceso de capital y donde las valuaciones no importaban porque sea cual fuera el precio de una startup, iba solo a subir. De ahí pasamos al otro extremo, ¿no? Que había un pesimismo exagerado donde parecía que nada iba a funcionar. Creo que ahora nos estamos acomodando en alguna situación moderada, intermedia, más lógica, donde se entiende que hay riesgos, pero también se entiende que hay grandes oportunidades. Nosotros estamos en este ecosistema hace 25 años, así que creo que tratamos de manejar un poquito esos swings, esas subidas y bajadas, no sobreexcitarnos cuando la cosa va bien, ni deprimirnos cuando va mal, pero es difícil, ¿no? La naturaleza humana siempre nos lleva a comportarnos en hordas y uno tiene que tratar de salir de esa mentalidad de rebaño. ¿Qué implica esto para el ecosistema, la realidad actual? Nosotros somos optimistas. Creo que, por un lado, todo lo que se creía que tecnología iba a ser está sucediendo. Inclusive en este invierno que recién describía, ¿no? De pesimismo, era pesimismo respecto a que no había capital disponible, pero si uno hacía doble clic y miraba qué estaba pasando en las compañías que vendían servicios digitales o ese tipo de cosas, realmente todas crecían. No era que habían dejado de crecer. Simplemente que había una escasez de capital para seguir financiando algunos de esos negocios. Así que todo lo que pensamos que iba a pasar con tecnología está pasando, seguimos siendo muy optimistas con eso. Hoy las valuaciones y la cantidad de capital se ha ajustado, estamos lejos del pico que había en 2021, pero creemos que tenemos un nivel razonable y creciente que va a permitir que los buenos emprendedores consigan capital. Así que, ¿qué implica para los inversores esto? Los inversores tenemos que animarnos a hacer cosas, a creer en lo que estamos construyendo.
y saber que a la vez tenemos tal vez menos competencia de lo que había en 2021 para cerrar un acuerdo con una compañía o fijar la evaluación de esa compañía. Y los emprendedores tienen que saber que tal vez las expectativas de evaluación tienen que ajustarse a la baja y que esos precios que se validaron fácilmente en 2020, 2021 no están y probablemente nunca vuelvan, ¿no? Nunca vuelvan a esos múltiplos, tal vez vuelven porque las compañías crecen y terminan siendo negocios más significativos, pero no porque el mercado diga que una compañía va a valer 500 veces los ingresos del último año o algo así. Pero a la vez, esos emprendedores tienen que saber que hay capital disponible y que si consiguen capital, probablemente tengan también menos competencia, ¿no? Y menos competencia irracional, que es la que a veces da miedo cuando un emprendedor levanta capital, está haciendo bien las cosas. Y obviamente, en tecnología siempre el despegue lleva tiempo y cuando aparecen competidores irracionales que compran talento, que compran tráfico, que compran parte de la tecnología con billetes y no con tecnología, no con estrategias más sustentables, eso hace que inclusive el emprendedor lógico, racional, que está enfocado en el largo plazo, tenga desafíos. Y creo que en el contexto actual eso no va a suceder. Así que nosotros somos muy optimistas con esto y creemos que en la clase de compañías que se están gestando ahora vamos a tener muchos grandes ganadores en 10, 15 años. Yo creo que este foco en el largo plazo es en lo que más se tienen que concentrar tanto inversionistas como emprendedores, ¿no? Porque del lado del inversionista, como bien mencionas, siempre esta tesis por apostar en el progreso, en alguien que está resolviendo un problema y generando abundancia para su comunidad inmediata a escala con tecnología, pues es algo que justo los resultados nunca los ves en ninguno de estos swings, los ves en el largo plazo tirados a donde se van a cruzar varias de estas como tipo de volatilidades del mercado. Y por otro lado, como emprendedor, pues justo concentrándote en esta parte de generar abundancia y de pensar en el largo plazo, pues sabes que eventualmente vas a construir una compañía que sea exitosa independientemente de cuál es la evaluación que se le está poniendo, ¿no? Sé que es muy importante, pero al final del día creo que es ahí donde está el foco y sin duda alguna, esté a la alza o esté a la baja, pues justo habemos todas estas personas que vemos con un lado optimista el apostar en tecnología y en apostar en este progreso que al final ayuda a desarrollar a la sociedad. Sí, un comentario muy pequeño ahí nada más. Dijiste, sabes que a la larga vas a construir una compañía exitosa. Ese es el escenario positivo si todo se da bien, ¿no? Optimista, ¿no? Pero sin duda el largo plazo es fundamental, sin duda tratar de ignorar esas subidas y bajadas del mercado es muy importante. Nada, como bien decías, sucede inmediatamente en esta industria, realmente se demora y se demora realmente más de lo que uno cree, aun cuando las cosas salgan bien, pero bueno, también lo que siempre decimos en esta industria, que cuando uno termina estando en lo cierto y ejecuta bien, con calidad, con excelencia, con consistencia, también el resultado termina siendo mucho mayor de lo que uno creía en ese plan inicial, tal vez. Una buena sorpresa siempre. Hernán, queríamos preguntarte, además del rol que llevas hoy en CASIC y todo lo que están construyendo ahí con tu equipo, tienes también todo este background en el que cofundaste Mercado Libre y además acompañaste en su camino hasta que salieron a la bolsa. Y queríamos preguntarte, ya después de todos estos años también invirtiendo en CASIC, en un montón de empresas del ecosistema, nos gustaría saber qué es lo que has aprendido de las empresas que pasan por el fondo que tal vez no hayas aprendido en tu camino con Mercado Libre. Es una muy buena pregunta. Yo creo que en términos generales, la verdad que lo que hemos aprendido en nuestra experiencia como emprendedores y operadores en Mercado Libre, donde estuvimos por 12 años, ha sido muy, muy relevante y la mayoría de esos aprendizajes son muy aplicables a los startups de hoy y también a nuestro rol actual como inversores. Habiendo dicho eso, yo creo que hay una gran diferencia cuando nosotros empezamos Mercado Libre, realmente el comienzo de Internet en Latinoamérica. Entonces, por más que uno tuviera lo que en ese momento era Product Market Fit, ese mercado era muy chiquito, ¿no? Entonces, no había mucho que uno pudiera hacer para acelerar el crecimiento. Y como ustedes saben, en los negocios de tecnología, uno de los principales factores que se dan es esto de economías de escala. Entonces, uno tiene que gastar una cantidad fija de fondos para poder operar, y eso no importa si tienes 100 clientes o tienes 100 millones de clientes, ¿no? Entonces nosotros empezamos Mercado Libre
claramente invirtiendo todo lo que se necesitaba para que la compañía estuviese al aire, para que los compradores, vendedores pudiesen operar, pero eso tenía un costo superior a lo que eran los ingresos en ese momento de la compañía, y tuvimos que ser muy pacientes hasta que los usuarios empezaron a aparecer. Teníamos que esperar a que la gente se conectase a Internet, explorase con Internet, eventualmente se animase a comprar y vender por Internet. Entonces, crecíamos y crecíamos muy bien, pero nunca eran esos crecimientos de 500% al año, ¿no? Que tal vez se veían en otros ecosistemas donde la masa crítica de usuarios de Internet ya era mayor. Así que tuvimos que ser muy conservadores en cómo íbamos haciendo esto de invertir a un futuro en el que creíamos que iba a venir, pero que no era inmediato, y cómo hacer para ser conservadores y asegurarnos que no nos quedamos sin capital. Eso es algo que se nos metió mucho en el ADN, y hoy en día lo que vemos en las compañías es que obviamente una compañía tiene que tener product market fit, pero una vez que lo tiene, y a veces se demora muy poco, a veces se demoran años, ¿no? en encajar ahí, pero una vez que tienen eso, realmente ahí acelerar de manera bastante más agresiva hace sentido, porque hoy en día sí, allá afuera hay un mercado grande con masa crítica que sigue creciendo y va a seguir creciendo por unos cuantos años más, pero ya hay un mercado muy grande y relevante que te permite en un periodo de tiempo mucho más corto poder llegar a ese nivel de ingresos que necesitas para pagar, cubrir o inclusive tener rentabilidad por arriba de los costos que necesitas para operar. Así que esa es una gran diferencia que lo fuimos aprendiendo. Al principio tendríamos a ser un poco más conservadores, obviamente conservadores en un ambiente de mucho crecimiento, ¿no? Y de mucho riesgo, pero hoy en día estamos tratando de balancear eso mejor, donde las compañías tienen que entender que llegar a la sustentabilidad es importante, pero que tal vez hay más de un único camino. Qué interesante, Hernán, porque claro que se me puede imaginar todas las áreas de un negocio que impacta una premisa como esta, ¿no? Que es, por más que nosotros queramos hacer un push grande hacia el mercado, no podemos ir más rápido de lo que el mercado va creciendo, ¿no? Y entonces, claro, pues que haya cambiado pues un principio tan fundamental como este, pues seguramente que ha de haber sido un camino muy interesante aprender que ahora pues se pueden hacer otro tipo de esfuerzos, así como dices, más agresivos. También en esta, voy a decir, la exploración que han tenido en Kasek con pues muchísimas startups del ecosistema, seguro que se habrán encontrado, así como esta que es algo que había que hacer distinto, también con muchos errores que cometen las startups que ya puedes ver como patrones, ¿no? Que ya puedes decir, claro, si viene de esta vertical, pues seguramente que le falla A, D y C, ¿no? ¿Nos podrías contar, pues, qué patrones te has encontrado ahora? ¿Dónde es donde tienden ustedes a corregir a las startups cuando se las encuentran? Yo te diría que el área donde generalmente los emprendedores cometen un error es todas las compañías, con todos los emprendedores, comienzan teniendo una visión y una misión muy clara, muy bien definida, muy interesante, y las compañías empiezan a trabajar para ir atrás de esa visión, para tratar de alcanzarla. Lo que suele suceder es algo que hablábamos recién al comienzo, ¿no? Eso demora mucho en llegar, ¿no? En alcanzar finalmente esa visión. ¿Y qué es lo que tiene un emprendedor? Un emprendedor le gusta hacer, es alguien que es bastante ansioso, en general diría en el buen sentido de la palabra, ¿no? De que le gusta hacer cosas, no le gusta esperar a que las cosas sucedan, pero realmente hay un punto en el desarrollo de los modelos de negocio donde ser paciente, persistente, insistente y sobre todo en los detalles tal vez aburridos de ese modelo de negocios es donde más valor se crea. Y muchas veces sucede que los emprendedores empiezan ya a pensar en el próximo desafío que tiene ese negocio asociado a lo que están haciendo y enseguida al otro siguiente y luego uno más lejos y empiezan a alejarse de ese corazón que tan bien habían definido al comienzo, que tan relevante era y que lo tienen dominado al 50%, no al 100%. Y realmente se empieza a crear valor y se puede empezar a capturar valor cuando uno es realmente el mejor del mundo en eso. Y eso lleva mucho detalle. A nosotros nos gusta mucho el deporte, entonces siempre hacemos analogías con eso, ¿no? Pero si yo mañana empiezo un deporte nuevo, mi tasa de mejora es infinita, porque de no saber ni cuáles son las reglas de ese deporte, ni cómo se juega, empiezo a entrenar un poco y rápidamente
mejoro, pero mejoro contra lo que yo era, no contra lo que son los buenos en ese deporte. Contra eso soy insignificante. Y ahí es donde uno tiene que, ¿dónde viene cómo se logra, ¿no?, un gran deportista? Es en la perfección de cada golpe, de cada movimiento, y eso lleva una vida, ¿no? Entonces, realmente esa impaciencia positiva, esa ansiedad positiva que tienen los emprendedores en hacer cosas, en moverse, en hacer que el mundo cambie, no esperar a que eso suceda, a veces les juega en contra en esta ansiedad de, como parece que lo más importante ya fue resuelto, me muevo a lo próximo. Y eso no, tiene que ser realmente, hay un doble clic ahí, luego un doble clic, y para llevar eso a la perfección, tal vez se demora mucho más que para cubrir ese primer 50%. Oye, Hernán, ¿y dirías que este comportamiento le aplica igual a los que son founders primerizos que a quienes ya tuvieron una startup antes, aunque sea una startup que apenas está arrancando? ¿O pues sí, es como una lección que se aprende en general? Es un muy buen punto ese. En general, quienes ya han tenido una experiencia relevante, si es exitosa, sin duda, pero inclusive sin haber sido exitosa, también vienen con un poquito más de aprendizaje abajo del brazo, y eso ayuda a corregir alguna de esas cosas, ¿no? Entonces, tal vez ese emprendedor, esa emprendedora estuvo en una startup donde, justamente porque muy rápido empezaron a pensar en el siguiente problema sin haber resuelto increíblemente bien el primero, la empresa terminó no funcionando o no funcionando tan bien. Entonces reconocen ese error y dicen, la próxima vez me voy a sobreenfocar en ese primer problema. O tal vez si alguien fue exitoso, puede valorar lo que fue realmente, perfeccionar eso, llevarlo de 80% a 100%, y donde realmente la captura de valor más significativa fue en esos últimos 20%, esos últimos 20 puntos, y no tanto en los primeros 80. Así que siempre la experiencia suma en el mundo de los startups, de los emprendedores también. Qué importante estos consejos que nos das, Hernán, o esta visualización de este patrón que pones sobre la mesa, porque particularmente nos encontramos ante un contexto donde echar a andar experimentos de nuevas líneas de negocio, de nuevas formas de operar, pues virtualmente de cualquier cosa, son muy baratos y son más, vaya, la barrera de entrada para echar a andar justo cualquier hipótesis de negocios es más baja que nunca. Y pensar que esto te puede jugar en contra si pierdes el foco de lo que inicialmente era la visión o la misión de la empresa, pues es algo que no mucha gente se cuestiona realmente. Pero creo que dijiste algo muy importante, que es la palabra foco. Yo creo que es una ventaja hoy lo flexible, lo maleable, lo inmediato que es la tecnología, que nos permite hacer test y probar cosas. Eso está buenísimo. Eso es una gran ventaja. Por ejemplo, volviendo al caso de Mercado Libre, cuando nosotros empezamos Mercado Libre, todo eso era mucho más rígido, mucho más difícil, se demoraba mucho más. Hoy en día eso es mucho más flexible, hay que aprovecharlo. Pero hay que aprovecharlo estando bien enfocado en el corazón de lo que se quiere construir, y no porque es fácil me extiendo un poquito hacia aquí y luego me extiendo un poquito hacia allá y termino haciendo algo donde cubro un espacio más amplio de una manera ok, pero sin excelencia en ningún lado. Y nosotros siempre decimos, las compañías exitosas se construyen a partir de excelencia, de ser extraordinarios en algo, no en ser más o menos bueno en muchas cosas. Me encanta, porque además, como bien mencionas, ¿no? Muchas veces para ser bueno en algo se necesita cierto camino y ciertas habilidades, pero para llegar a ese perfeccionismo, para pulir todos esos detalles que son necesarios para ser el mejor en una aptitud, es donde se necesita regresar y corregir, revisar bien al equipo, y muchas veces es una tarea tediosa que justo muy poca gente está dispuesta a hacer. Hernán, también queríamos preguntarte, justo un poco en esta línea, yo creo que nos podemos agarrar de cómo ahora es mucho más fácil echar a andar hipótesis y ejecutarlas y hacerlas sin que incurran en costos exorbitantes, hablando de tecnología. Comparando tu experiencia al momento de construir el software que dio vida a Mercado Libre, a cómo ves hoy el cómo están construyendo software las compañías de tecnología, ¿qué diferencias encuentras? Sí, no, hay grandes diferencias y están muchas alrededor de lo que mencionabas antes, ¿no? La facilidad de lanzar nuevas cosas, la facilidad de testear nuevas cosas. En nuestra época inicial, no sé, creo que los principales lenguajes que teníamos eran, no sé, C++, Visual Basic, Java y no mucho más. Hoy en día hay una infinidad de plataformas, de
de lenguaje de programación, de frameworks, de bibliotecas, ¿no? Realmente eso es distinto. Y en todo ese proceso, cuando nosotros lanzamos un feature nuevo, una funcionalidad nueva, todo el proceso de testing, realmente eran bases de datos gigantes, monolíticas, entonces todo el sistema de testing era horrorosamente largo, realmente no era fácil hacerlo, y hoy en día casi que inmediato, ¿no? Y el costo muy bajo, teníamos que comprar servidores, no existía la nube, entonces todo era mucho más pesado, ¿no? Hoy en día eso es muy distinto, por lo te da mucha velocidad, todo este concepto de agilidad, ¿no? Existe, pero también los costos son mucho más bajos. Nosotros tenemos que comprar licencias de bases de datos y cosas que hoy en día es todo open source. Realmente en esa área el cambio ha sido enorme y a favor de la innovación. Pues es que ya habíamos estado contestando esta pregunta, ¿no? Un poco con las anteriores. Y justo sí, pues como el punto que más llama la atención o la dimensión más importante es que ahora la cantidad de recursos que tienen los emprendedores para armar los productos, los negocios que arman hoy en día es justo esa facilidad, ¿no? Es esa, vamos, los recursos son enormes, las opciones son enormes, es mucho más barato. La infraestructura ya está puesta, ¿no? No hay que, pues, hacer esfuerzos como, pues, este que nos contabas, que me parece muy impresionante, incluso revisitarlo, ¿no? Que si el mercado no tiene el tamaño que tú quieres, pues no puedes ir más rápido que él, ¿no? Porque, pues, ese es tu techo. No, pero hay una pequeña anécdota, ¿no? Que hoy parece como que eso no es posible que fuera así, pero la velocidad de procesamiento de datos es no sé cuántas veces, pero con varios ceros más rápido de lo que era en ese momento, ¿no? Entonces, en ese momento a nosotros se nos ocurría algo o queríamos analizar algo y teníamos que hacer un query a las 5 de la tarde, irnos a nuestra casa y volver al otro día a las 10 de la mañana y rogar que el resultado estuviese, porque demoraba todo ese tiempo, y que no nos hayamos equivocado en algo, porque si nos equivocamos tenemos que correrlo de nuevo. Hoy en día esto es inmediato, ¿no? Entonces realmente la innovación que ha habido, la velocidad que tenemos hoy es increíble comparado con la que teníamos en aquel momento, que en aquel momento nos parecía buenísima seguramente comparado con lo que había 10 o 20 años antes. Y eso es algo que lo vuelve verdaderamente emocionante, todo este abanico de posibilidades, pero al mismo tiempo también vuelve la competencia una mucho más, vaya, estás mucho más vulnerable a que llegue alguien justo precisamente con estos mismos recursos y te coma un cacho, ¿no? Particularmente hablando, no sé, de los modelos que pueden ser como el SaaS, ¿no? En el que tú tienes tal vez 10 años construyendo algo, llega un nuevo jugador que con muchos menos recursos empieza a ofrecer los mismos features que tú. Ante este tipo de situaciones que sí suceden, también impulsadas por el mismo ecosistema, ¿qué es lo que has visto al final del día? ¿Qué es lo que hace que un emprendedor pueda blindarse o no blindarse, pero protegerse ante este tipo de cosas que hemos visto que suceden? Sin duda, todo esto que veníamos describiendo ha sido a favor de la innovación, ha sido a favor del consumidor o el usuario final, porque puede llegar a mejores productos, sea porque son más baratos o porque son de mejor calidad, etcétera, pero no ha sido a favor de las compañías que hoy tienen un servicio exitoso y por tenerlo me garantizo que lo tengo por los próximos 10 años. No, es como este libro que acá ha salido hace un par de años que está muy bueno, se llama el juego infinito. Este es un infinite game, es un juego infinito, nunca se acaba. Entonces tienes que estar siempre adelante. Obviamente hay ciertas estrategias que te pueden permitir comprar tiempo, ¿no? Entonces, no sé, estás en un negocio que tiene efectos de red. No es tan fácil que alguien te desplace, ¿no? Porque si el negocio está funcionando con muchos usuarios, el volumen de los usuarios te da una ventaja competitiva per se. Pero dura un tiempo, eso no es infinita. Entonces, tal vez con eso puedes estar atrás de tu competidor un trimestre, 2 trimestres, un año, pero no 5 años, ¿no? Lo mismo se mencionaba en los modelos de SaaS. Si tienes no sé, un producto B2B que se lo vendes a empresas, las empresas realmente son un poco más lentas en adoptar nueva tecnología, entonces una vez que ya te metes ahí adentro y sos parte de esos procesos de las compañías no te van a reemplazar de un día para el otro porque son un poquito más vagas. A la vez, no sé, se requiere tal vez alguna serie de aprobaciones para cambiar de software A, software B, etcétera. Pero eso te da de nuevo un trimestre, 2 trimestres, un año, no te da mucho más tiempo. Así que la única manera de poder blindarse no existe. En tecnología no existe. Es un mercado muy, muy dinámico, muy darwiniano. Entonces, todo el tiempo está apareciendo alguien que
que te supera, pero sí se pueden hacer cosas para tratar de comprar tiempo, pero arriba de eso hay que estar innovando constantemente, teniendo una sensibilidad muy alta de qué se puede hacer, qué necesita el consumidor, cómo estoy inclusive adelante de lo que el consumidor quiere, y si no, alguien te ganará, ¿no? Los líderes de tecnología han ido cambiando a lo largo del tiempo, a veces en periodos de 5 años, a veces en periodos de par de décadas, pero no mucho más. Son pocas las compañías, no sé, como Microsoft, que se han mantenido como claro líder durante varias décadas. No sé, inclusive Apple es un nombre que conocemos, pero era un líder y desapareció y después volvió y ahora también está teniendo algunos desafíos y es una compañía extraordinaria, pero digamos, la verdad que mantener ese liderazgo en tecnología requiere de un constante esfuerzo, nunca puedes dormirte. Claro, 100%. De hecho, yo tengo la hipótesis de que en un mercado en el que las funcionalidades o las mismas funcionalidades están a la disposición de diferentes emprendedores, muchas veces es la experiencia que tú logras diseñar para el usuario final lo que te puede apartar del resto de la gente y de ahí el énfasis en construir grandes experiencias que quieres que la gente viva y que después vaya y le platique a otras personas que tienen que vivir. Pero de igual manera, no sé, tomando este ejemplo de Microsoft, por ejemplo, cuando hicieron esta adquisición de OpenAI, para mí fue un claro ejemplo de cómo nunca dejas de buscar cuál es el camino para entregar valor a partir de la tecnología, ¿no? No importa qué estaba pasando hace 20 años, qué estaba pasando hace 10 años. Si hoy hay un nuevo paradigma en una frontera, pues siempre vale la pena mancharte las manos y empezar a escarbar cómo entregar más valor a la gente que ya confía en ti y en nuevos potenciales usuarios. Pero, a ver, vámonos al intermedio de este programa. Queremos recordarle a toda la gente que nos está escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes se pueden suscribir a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. Los publicamos todos los lunes de manera religiosa, platicando con gente tan interesante como Hernán, que está construyendo todo este ecosistema digital en Latinoamérica a partir de la tecnología. Regresamos. Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a este episodio de Cuando el río suena con nuestro invitado de este episodio 150, Hernán Casá, que es cofundador y managing partner de Kasek. Continuando, Hernán, con las preguntas que teníamos planeadas. Esta es una pregunta que nos gusta mucho hacer porque siempre nos remonta a un momento como donde hay un insight importante, ¿no? Que pues son estos insights los que dan inicio pues a todos estos proyectos emocionantes, a todas estas startups del ecosistema. Y la pregunta es, ¿en qué momento te das cuenta que tiene que existir un fondo como Kasek? Sí, creo que hay dos factores que influyen ahí. Uno es haber visto de primera mano el impacto que tenía la tecnología en la región y ver que era simplemente cuestión de tiempo para que ese impacto se amplificase y muchas de las cosas que ya se empezaban a ver en mercados más desarrollados, uno también pudiera empezar a pensar que iban a suceder en Latinoamérica, ¿no? Y que era cuestión de tiempo, como hablábamos al principio, tenía que crecer el mercado base, que era la cantidad de personas conectadas a Internet, después la cantidad de personas conectadas a Internet con banda ancha, después, que fue el gran punto de inflexión en la región, es lo relacionado con Internet móvil, y ahí fue realmente donde esto empezó a crecer rápido, pero inclusive cuando eso sucedió, al principio no todo el mundo tenía un teléfono inteligente conectado a Internet prácticamente 24/7. Entonces había que ser un poco pacientes, pero veíamos que eso estaba y que el ecosistema iba a crecer y que se iban a necesitar y se iban a poder construir muchas buenas plataformas tecnológicas en Latinoamérica. Así que veíamos esa oportunidad y después como emprendedores habíamos tenido en Mercado Libre distintos inversores, algunos buenos, otros no tan buenos, pero ninguno era realmente lo que uno considera un venture capitalist, ¿no? Un fondo de riesgo que pueda ayudar a las compañías a escalar, que entienda
lo que significa empezar una compañía literalmente en un garage y ver cómo hacer para que eso vaya creciendo, que pudiese eventualmente contribuir con alguna idea más operativa o estratégica, tratar de resolver algún problema puntual. Veíamos que no había ese tipo de fondos en Latinoamérica, no los habíamos tenido en Mercado Libre como startup y creíamos que nosotros, dada nuestra experiencia allí, podíamos tomar ese rol, ¿no? Así que esas dos cosas combinadas fueron las que nos hizo lanzar Kasek con Nicolás Ekasi. Qué interesante que menciones esto, Hernán, porque yo me hubiera imaginado que se parecían un poco más sus inversionistas en Mercado Libre a lo que hoy pues existe como fondos de Venture Capital en la región, ¿no? Que claro, pues hay una inyección de capital importante, pero además hay una mentoría. Pero pues claro, pues ustedes fueron pues de los pioneros en este tipo de vertical en el ecosistema. Entonces claro que pues se veía muy distinto en su momento, ¿no? Los inversores iniciales de Mercado Libre eran bancos o corporaciones que habían visto el primer boom de Internet, ¿no? De las .com en Estados Unidos y dijeron, bueno, acaba de haber una creación de valor increíble, ahí le pegaron, tenían razón, lo que no se dieron cuenta es que eso iba a llevar un poco más de tiempo, y dijeron, bueno, dado que el mercado americano está tomado por quienes hoy ya son VCs y tienen un nombre y un network, tratemos de replicar ese modelo en otras partes del mundo. Y así fue como muchos bancos crearon un departamento de venture capitalism en distintas partes, una en Latinoamérica, algunos otros en Asia, y a partir de ahí empezaron a invertir, pero bueno, quienes manejaban eso el día anterior estaban haciendo investment banking con suerte, o si no, no sé, procurement para el banco en el otro departamento, ¿no? Y les pusieron de repente a hacer venture capitalism, que era algo que no conocían. Hernán, ¿y cómo fue conseguir los primeros LPs para el fondo? ¿Fue gente que ya estaba aquí en la región? ¿Fueron los mismos inversionistas de Mercado Libre o incluso jalaron capital de fuera? ¿Cómo fue echar a andar el primer fondo que hicieron? Cuando decidimos empezar Kasek con Nicolás Ekasi, lo primero que hicimos fue comprometer capital propio y lo que hicimos inmediatamente después fue ir a ver a nuestros amigos de Mercado Libre y les contamos qué estábamos haciendo y todos quisieron, o la mayoría de ellos quisieron involucrarse como inversionistas. A partir de ahí como que fue creciendo un poco el momentum y varios de los inversores de Mercado Libre dijeron, nosotros también queremos participar. Y así se fue consolidando un poco el grupo inicial y luego, como todo pasa, cuando una vez que la rueda empieza a girar, el interés crece, entonces aparecieron otros conocidos que teníamos en la industria de la tecnología por los años en Mercado Libre, y dijeron, a mí también me gusta la idea, quiero invertir un poco, y así fuimos completando un fondo que acabó teniendo casi 95 millones de dólares, que parece una cifra chica, pero en ese momento era una cifra grande. Y nosotros queríamos con Nicolás empezar con un fondo de 50 millones de dólares, porque en esta industria, si uno tiene un fondo muy, muy chiquito, no puede construir un portafolio, y acá hay que diversificar, porque realmente al final del día los ingresos de los retornos del fondo van a venir de muy pocas compañías que les vaya muy bien. Entonces, si uno tiene 5 compañías, las chances de agarrar un gran ganador en 5 son bajas. Si uno puede armar un portafolio de 20, 25, 30 compañías, las chances de agarrar un ganador son bastante más altas, ¿no? Así que por eso queríamos hacer un fondo medianamente grande, 50 millones de dólares, pero no queríamos que fuese mucho más grande porque queríamos ir dando pasos de a poco a medida que fuésemos entendiendo mejor qué quería decir esto de transformarse de emprendedor a inversor. Pero bueno, terminamos con un fondo que era más grande de lo que inicialmente pensamos porque tuvimos buen interés e inclusive cuando ya estábamos cerrando nuestro proceso de levantamiento de capital apareció un inversor institucional que nos dijo que quería invertir. Con Nicolás nos miramos y dijimos, esto es una buena idea, no es una buena idea. Nosotros siempre sabíamos que nuestro plan era crear una firma de largo plazo, que ojalá siga estando acá dentro de varias décadas, estemos Nicolás y yo aquí o no. Y decíamos, bueno, si ese es el plan, tal vez tener un inversor más institucional al comienzo nos ayuda a formalizar ciertos procesos que tal vez nuestros amigos no nos los van a pedir, pero estos fondos que son institucionales sí. Y creo que fue una excelente decisión haberlo sumado y así fue que cerramos con el primer fondo de 95 millones de dólares.
Mira que el capital era mixto, era parte de la región, porque nuestros amigos de Mercado Libre vivían en Latinoamérica, nosotros vivíamos en Latinoamérica, pero todo el resto era más bien del exterior, principalmente en ese momento de Estados Unidos. Fenomenal. Hernán, hemos estado hablando mucho respecto a errores que cometen los emprendedores, a cómo este es un camino infinito, donde hay que regresar al trabajo que no es el más sexy o el trabajo que no le encanta a la gente hacer. Yo creo que varios de eso podemos retomar en la siguiente pregunta. Nos encantaría preguntarte, ¿cuáles son las cosas que nadie te cuenta de emprender en tecnología? ¿Qué le advertirías a alguien que está muy emocionado por entrar al ecosistema, ¿no? Y que ve como todas estas shining stars y esta oportunidad, pues también al mismo tiempo de todo lo que hemos mencionado, ¿no? De la barrera tan baja de entrada, el mercado tan grande que existe y todo esto. Sí, creo que le diría, por un lado, que sea consciente que crear valor, entre muchas otras cosas, requiere de mucho tiempo, lleva tiempo, es un camino largo, no es inmediato. A veces uno escucha, no sé, el lanzamiento de ChatGPT, de un mes para el otro, cientos de millones de usuarios, y uno ve eso y ya en tecnología todo lo que sucede es inmediato, ¿no? Hasta llegar ahí, OpenAI tuvo un trabajo de años, ¿no? De poder mejorar y ajustar su tecnología, ¿no? Entonces, por un lado, saber que el tiempo es más largo de lo que uno cree y que se requiere un compromiso de largo plazo para que las cosas tengan impacto. Segundo, que es un trabajo duro, es 24/7. Siempre decíamos en el Mercado Libre que trabajamos 25 horas por día, ¿no? Uno nunca para, y sobre todo al comienzo, ¿no? Así que, o sea, uno tiene que realmente estar apasionado por lo que va a hacer para que trabajar no pese, porque si trabajar pesa, es imposible hacerlo. Y después, por último, diría que el riesgo es altísimo, las chances de éxito son bajísimas. Entonces, uno tiene que estar convencido que eso es lo que quiere hacer, que no quiere hacer otra cosa en la vida, porque hacer otra cosa sería casi que traicionarse a uno mismo, porque esto es lo que he descubierto que es mi misión en este mundo y la quiero llevar a cabo, por lo menos quiero intentarlo y realmente estar apasionado con eso y no estar soñando, bueno, cuando vaya al Nasdaq y suene la campanita o cuando pueda vender mi compañía y tener un montón de dólares entrando a mi cuenta bancaria, porque lo más probable es que eso no suceda. Pero bueno, pero si uno disfruta el camino, ya es mitad de la experiencia es ganada, ¿no? Y después, bueno, si uno disfruta el camino y además es exitoso, mejor todavía. Pero si uno solamente está pensando en ese resultado final, creo que el camino puede ser muy, muy arduo. Es muy bonito esto que mencionas del compromiso, ¿no? O sea, por englobarlo en una palabra, porque hace poco también teníamos una entrevista donde me hubiera encantado acordarme del nombre del invitado, pero nos decía, bueno, pues es que este no es nuestro trabajo, es lo que hacemos, ¿no? O sea, este es parte de nuestra personalidad, de nuestra vida, de nuestra... Vamos, es lo que venimos aquí a hacer, ¿no? No me despierto y entro a las 9 y a las 6 me pongo a hacer otra cosa, sino que pues todo mi ser está conformado para dedicarme a este objetivo, ¿no? Y yo creo que ese grado de compromiso, incluso de obsesividad al respecto, pues es vital para el éxito de estos proyectos, ¿no? Para no perder el foco, que hace rato hablábamos del foco, para no perder la paciencia, que también hablábamos de la paciencia y cómo pues se requiere pues durante todo este trayecto. Y me gusta mucho porque además, vamos, encontrar un significado interno para hacer las cosas, pues es algo que busca el ser humano por naturaleza, ¿no? Yo pienso, y encontrar esto en una misión que además aporta valor a tanta gente a través de un mecanismo como la tecnología que permite que sea de forma así tan violenta, ¿no? Y tan expansiva, pues me parece una gran forma de invertir uno su tiempo y su objetivo de vida. Oye, Hernani, estábamos revisando, ¿no? La tesis que tienen en CASEC. Vamos, atienden todas las rondas, ¿no? O sea, no son nada más presemillas, no son nada más cuando ya tienen product market fit, vamos, son mucho más amplios. Y también, vamos, lo que buscan son startups que tengan tecnología como núcleo, ¿no? Pero no necesariamente en alguna vertical particular, lo cual pues los hace muy amplios con su tesis, ¿no? O sea, casi cualquier startup de tecnología de Latinoamérica podría llegar con ustedes, ¿no? ¿Por qué son tan amplios con esta tesis, no? Y como un poco qué ventajas o qué desventajas se han encontrado en el camino
de poder recibir, pues digamos, solicitudes casi de cualquier startup de la región? Sí, dos respuestas. Por un lado, como bien dices, hoy hacemos un poco de todo, ¿no? Seguimos invirtiendo en etapa bien temprana, que así fue como nació Kasek, pero también invertimos en compañías públicas, ¿no? Cuando fue la corrección de precios en el mercado de acciones en el 2022, compramos Mercado Libre y Nubank en el mercado público de acciones, ¿no? Y son parte de nuestro portafolio, así como un startup que todavía ni empezó, donde la fundadora tiene una idea y nosotros invertimos. Pero eso fue un proceso despacio. Al principio comenzamos haciendo solamente early stage y después nos fuimos animando a hacer un poquito más mid stage, ¿no? Middle market, compañías que tal vez ya estaban lanzadas y que tienen algo de tracción, pero necesitaban más capital. De ahí abrimos un opportunity fund para invertir en rondas más avanzadas de nuestras propias compañías de portfolio. Después eso lo ampliamos para empezar a invertir en compañías por afuera de nuestro portfolio también, y luego llegó la parte de compañías públicas. Seguimos de alguna manera sintiendo que principalmente somos early stage investors, ¿no? Los que se enfocan en seed, serie A, serie B, pero hacemos de todo y vamos a seguir haciendo de todo. En términos de los sectores, estamos en Latinoamérica, con lo cual creemos que nuestra ventaja competitiva está en Latinoamérica realmente, ¿no? Creemos que dentro de Latinoamérica somos el mejor socio que un emprendedor puede tener para tratar de tener éxito con su negocio. Pero si alguien está haciendo un buen startup en India o en Estados Unidos o en China, nos podemos ayudar porque tenemos experiencia en la industria y somos profesionales relativamente idóneos. Pero seguramente hay socios mejores que nosotros para ayudar a esos emprendedores en esos lugares, en esas industrias. Entonces, nuestro core ha sido Latinoamérica, nos hemos enfocado ahí. Pero dentro de Latinoamérica creemos que si fuésemos solo a un vertical, tal vez seríamos muy buenos en eso, pero no sé si habría la suficiente masa crítica de startups para poder tener el tipo de retorno financiero que nosotros queremos. Así que esté donde esté la compañía, siempre y cuando sea Latinoamérica y siempre y cuando la columna vertebral sea la tecnología, nosotros nos involucramos. Ahora, cuando cuentas nuestra tesis, y creo que la contabas bien, parece que hacemos un poco de todo, ¿no? Pero hay un factor común a seed, serie A, compañías públicas, a una compañía de fintech o un SaaS o una compañía que esté tratando de mejorar temas de sustentabilidad, que es nuestro foco son emprendedores extraordinarios. Nos enfocamos mucho más en el emprendedor, en la personalidad, en el carácter de esa persona que está tratando de revolucionar una industria, más que en determinada industria o en determinado estadio de inversión. Sin esos emprendedores nosotros creemos que nada se puede hacer y nos parece que tenemos capacidad de identificar, obviamente con riesgos, quiénes son las personas que tienen chance de convertirse en los próximos grandes líderes y, muy importante, confiamos en que podemos ayudarlos. Oye, Hernán, me imagino claro que la identificación de estos líderes pues está basado un poco en lo que hemos estado platicando, ¿no? Que tengan esta paciencia, esta visión a largo plazo, este gran compromiso por el proyecto que están por emprender, sobre todo cuando invierten en early stage. Aquí me encantaría preguntarte, vamos, estas son las cosas que sí debe de tener un emprendedor, ¿no? Para que a ustedes les llame la atención y vean ahí el potencial. ¿Qué cosas no debe de tener un emprendedor, ¿no? Y que ustedes dirían, ay, puede ser que eso pues no sea una inversión que queremos tomar nosotros? Sí, algunas cosas una es el síndrome de me lo sé todo. En esta industria, primero que nadie sabe todo. Después, como hablamos al comienzo también, todo es muy dinámico. Entonces, tal vez yo me sé todo para el hoy, pero no para el mañana. Entonces, tengo que tener una capacidad muy grande de aprender. Tengo que ser humilde en cuanto a eso y aprender todo el tiempo. Pues alguien que sea muy bueno trabajando solo, pero que no puede trabajar en equipo. Y no hay nada que se construya sin equipo, sin ayuda de otros en esta industria. Es realmente una industria de personas, es una industria de experiencias variadas, y donde si uno no puede construir un buen equipo, las chances de éxito son cero. Después hay que tener ese balance muy difícil de tener un nivel alto de autoconfianza, pero un nivel muy bajo de ego para poder escuchar a otros, para poder tomar opiniones de otros, pero a la vez estar confiado que lo que uno está haciendo es lo correcto y no estar cambiando
de estrategia todo el tiempo porque escuchó un día A y otro día B y otro día C, entonces uno se termina mareando. El emprendedor tiene que tener mucha convicción de que hacia donde va es el lugar correcto, pero tiene que tener, como decía antes, mucha humildad para escuchar a otros. Y diría que esas son las cosas que generalmente tratamos de identificar temprano para no invertir en esas compañías, porque nos parece que esas personalidades tal vez en determinadas industrias pueden funcionar, pero en lo que es la creación de un startup que tiene que seguir vigente por los próximos 20 años, es difícil que eso suceda si uno no puede corregir esos factores. Hernán, una pregunta un poco más táctica. Este tipo de inversiones ya en empresas públicas, como mencionaste ahorita a Nubank o a Mercado Libre, ¿esta inversión se hace pensando más en mantener esas acciones en el largo plazo, más que buscar un eventual exit, como pudiera ser en comparación, no sé, con una inversión en una empresa mucho más pequeña? Al final del día, nuestros inversores nos dan dólares y nosotros tratamos de devolverle dólares o algún security que se pueda transformar en dólares de una manera fácil, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mercado Libre y Nubank, nosotros compramos esas acciones porque nos parecía que a ese valor y viendo cómo operan esas compañías, la calidad de sus equipos, cómo está evolucionando su negocio, creemos que iban a valer varias veces más eso en el largo plazo. La verdad que en gran parte ya ha pasado, ¿no? Porque si uno se fija cuánto estaba Nubank en el 2022 o en Mercado Libre cuánto está ahora, claramente se han apreciado muchísimo. Pero creemos que todavía pueden seguir apreciándose mucho más. El tiempo dirá si estamos en lo correcto o no, pero nos parece que va a ser así y las mantenemos en nuestro portafolio, pero eventualmente se las vamos a dar a nuestros inversores, ¿no? Nuestros inversores o las venderemos y les daremos el cash o le distribuiremos a ellos acciones de Nubank y de Mercado Libre. Pero sí, al final del día nosotros tenemos fondos que duran 10 años, que en la práctica acaban siendo más largos que 10 años. Y bueno, dentro de ese periodo, cuando nos parezca adecuado que parte de esa realización de valor se produjo, se las vamos a dar a los inversores. Fenomenal. Hernán, también queríamos preguntarte un poquito alrededor de qué te está inspirando en este momento. ¿Podrías compartirnos 3 figuras históricas? O bueno, no importa si estén vivas o muertas, pero que en este momento sean role models o con quienes empate mucho tu forma de ver el mundo o que te inspiren. Sí, a mí me gustan mucho las biografías, así que me inspiran. No sé si ven el mundo como yo, ojalá yo viera el mundo como ellos. Pero sí, que me inspiran y que sobre los que he leído bastante. Pero uno es obvio, pero Steve Jobs. He leído muchísimo acerca de él. De hecho, tuve la suerte de conocerlo en persona y me parece alguien realmente increíble, ¿no? Es el modelo del emprendedor perfecto que innova, que se obsesiona, que crea excelencia a partir de innovación y simplicidad, ¿no? Que parecen dos cosas a veces contrapuestas porque generalmente todos tendemos a pensar innovación con hacer cosas más complejas. Y Steve Jobs lograba hacer cosas súper innovadoras haciéndolas más simples, estando 2 o 3 pasos adelante de los consumidores, ¿no? El típico ejemplo que uno dice, bueno, si Steve Jobs hubiese preguntado a los usuarios si querían, no sé, un iPhone, nunca hubiesen dicho que sí, o si querían, no sé, iTunes o lo que fuera, y así todo lo logró. Así que es un emprendedor extraordinario, que admiro muchísimo y del cual creo que todos seguimos aprendiendo un montón, a pesar de que ya se han pasado 10 años de que falleció, ¿no? Otro que admiro enormemente es a Warren Buffett. Por un lado, alguien que se pudo mantener vigente por, no sé, ya son 70 años realmente. Es increíble, ¿no? La capacidad de aprendizaje que uno tiene que tener para poder mantenerse vigente durante 70 años es increíble. Y, o sea, hay muchos que lo criticaban porque en su momento no entraba a Internet y en parte tenía razón, porque después Internet cayó y en parte a veces se equivocaba, pero no sé, cuando hoy alguien mira cuál es el portafolio de Berkshire, o sea, tiene posiciones grandísimas en Apple, por ejemplo. Entonces, claramente tecnología también entiende. De hecho, Berkshire es inversora en Nubank, ¿no? O sea que realmente hay mucha innovación ahí. Y después es increíble, ¿no? Volviendo a esto de que lo que hacemos es lo que nos define. Este señor que, no sé, no está tan lejos de cumplir, no sé, 100 años, ¿no? De tener 90 y cortos, 91, no sé cuántos tiene ahora. Y sigue trabajando no porque lo necesita claramente, sino porque es él. Eso lo define a él como persona, ¿no? Así que me parece alguien increíble. Tercero podría ser, no sé, para cambiar un poco el ángulo, o sea, Nelson Mandela, ¿no? Alguien increíble que
tenía el sueño, me imagino, de hacer una Sudáfrica más justa, y el tipo lo metieron en prisión 27, 30 años, y cuando salió lo único que hizo fue eso, ¿no? Hacer una Sudáfrica más justa, sin resentimiento. Si hablamos de esto de persistencia, de insistencia, de largo plazo, creo que debe haber pocos ejemplos como el de él, ¿no? Y con muchísima grandeza para decir, bueno, me toca ahora, no importa qué pasó en los últimos 27 años, 30 años, esto es lo que voy a hacer. Y seguramente hoy tenemos una Sudáfrica mucho más justa, ¿no? Después habrá, como todo país en vías de desarrollo, tiene muchos desafíos, pero sin duda es socialmente infinitamente más justa de lo que era antes de Nelson Mandela. Me encanta. De esta figura que es Warren Buffett, justo creo que siempre mencionamos varias veces que leer su biografía, esta que se llama The Snowball. Son mis libros favoritos ese. No quiero decir que es una lectura obligada, pero genuinamente sí deja ver. Yo diría que sí para business. Deja ver como este camino ciceroniano en el que constantemente estás buscando mejorar y ponerte en una posición mucho más cómoda que en la que estabas anteriormente a partir de decisiones lógicas, ¿no? De aprender algo que no conocías, de conocer mejor un contexto. Realmente creo que sí es una mente que, ya complementándolo con como también toda la bibliografía que hay de Charlie Munger, son como un gran manual de vida, a mí me parece. Sí, sí, es increíble, ¿no? Y mencionas a Charlie Munger, que justo falleció hace no tanto. Creo que también Warren Buffett era muy exitoso por las suyas. Esto lo cuento por la biografía, no me lo contó Warren Buffett directamente, pero parecería ser que cuando conoce a Charlie Munger dice, hay otro paradigma que es superador al mío y lo voy a cambiar, ¿no? Y a partir de ahí hace la segunda etapa de su carrera como inversor, todavía mucho más rentable que la primera, ¿no? La primera era esto de los famosos cigars butt, ¿no? Esto como la cigar butts, que era como lo que sobraba de un cigarro, entonces uno encontraba uno que tenía un poco de tabaco y bueno, eso valía más que cero, y a partir de su asociación con Charlie Munger empieza este concepto de buy and hold, compañías que van a tener un efecto compuesto de crecimiento durante décadas, ¿no? Claramente la capacidad de aprender, y de nuevo, hablábamos antes en la entrevista, pero la capacidad de poder buscar a personas complementarias a uno para mejorar, para tener mejores resultados. Me parece que este libro lo mencionamos la última vez que platicamos contigo, Hernán, y yo debo de confesar que no me lo he leído, pero los leo luego a través de Artemio porque los va leyendo y me los va contando. Entonces creo que también puedo participar ahí en la admiración por estos dos personajes. Tenemos horas limitadas en el día y tenemos que elegir a qué le dedicamos tiempo, pero esa biografía me parece muy recomendable. Sí, porque además, a pesar de que no es escrita por Warren Buffett, tiene mucho de su esencia en como la inserción que ha de haber tenido como un pseudoeditor en detalles que no quería que se quedaran fuera, no es como demasiado específica, todo está lleno de muchísimo contexto y lo que en algún momento pudiera parecer abrumador, realmente termina siendo una fotografía completa de una de las mentes más grandes de nuestro siglo, sin duda alguna. Y es verdad que lo mencionamos, no lo recordaba. Oye, Hernán, y ya justo hablando de las horas limitadas del día, ya se nos está acabando el tiempo también para dejarte continuar con el tuyo, que estamos seguros que está lleno de cosas. También, a ver, con tu experiencia como emprendedor y tu experiencia mentoreando, que yo creo que compartimos en el ecosistema que el mejor momento de emprender es ayer, ¿no? O sea que hay que empezar a sacar las cosas, probarlas, obtener feedback, ¿no? Y hacerlo, pues vamos, de la forma más ágil posible, ¿no? O sea, avanzar y nunca la tesis es que hay que prepararse mucho antes de hacerlo. Sin embargo, queríamos preguntarte si tienes alguna recomendación para los emprendedores que todavía no han comenzado, ¿no? Porque una vez que entran, pues ya están ahí dedicados al proyecto y hay cosas que ya no se pueden preparar, ¿no? Anticipadamente ya estando dentro, aunque bueno, uno nunca deja de aprender. Pero ¿tienes alguna recomendación para los emprendedores que aún no han comenzado? Está buenísimo lo que estás diciendo porque diría que empezaría por ahí justamente, ¿no? Yo creo que de alguna manera emprender es hacer, entonces todos tenemos la tentación de empezar a hacer cosas, ¿no? Así que justamente lo que queremos es emprender. Yo les diría a los que quieren considerar este camino que primero piensen, lean, se preparen, estudien y vayan convenciéndose, ¿no? De qué es lo que quieren hacer. Que no se tiren a la pileta porque les parece que va a haber una pileta de abajo, que se fijen que hay una pileta y que tengan cierta certidumbre de que eso existe. Tampoco hay que buscar certidumbre total porque esto no existe nunca, pero me parece que empezar a ser emprendedor porque quiero ser emprendedor es demasiado liviano.
Uno tiene que darle sustento a eso, entendiendo un problema y sabiendo más o menos por dónde resolverlo. Hay muchas veces que cuando vienen a vernos a CASEC, emprendedores nuevos, nos dicen, quiero empezar una compañía porque detecté tal problema. Y yo digo, detectar problemas es muy fácil. Lo difícil es encontrar soluciones para problemas relevantes, ¿no? Uno tiene que, como emprendedor, tener alguna idea de por dónde va la solución. No toda la solución completa, porque eso solo pasa luego muchos años, pero sí tomarse un poco de tiempo, no abalanzarse demasiado rápido. Así que esa sería una de mis recomendaciones. La otra es lo que hablamos también antes, esto de estar realmente convencido que uno quiere hacer eso, que no es simplemente porque no quiero seguir en mi trabajo actual o porque quiero ser mi propio jefe, sino que realmente es porque me apasiona esto y no puedo no hacerlo, como que no me aguanto a mí mismo, lo tengo que hacer. Y después tercero, también lo hemos conversado de alguna manera, pero pensar junto con quién emprender, ¿no? Porque emprender solo es duro, es un camino muy solitario, de muy largo plazo, muy arduo, y tener al menos alguien con quien rebotar ideas, con quien compartir angustias, con quien celebrar éxitos es algo muy, muy bueno. Y aumenta mucho las chances de éxito. Eso de los cofundadores es algo que nosotros también nos gusta festejar mucho porque tenemos a Acueducto nuestro estudio de producto y ya llevamos 4 años en el camino de construir. Vamos, es distinto, ¿verdad? El crecimiento no es exponencial, es una agencia de servicios, pero hubiera sido una pesadilla, ¿no? Yo me hubiera retirado de no haber tenido un compañero. Incluso impensable. Porque es como cuando tienes una idea y no hay alguien preciso para rebotarla, es una tortura, ¿no? No la puedes escribir, puedes hacer lo que quieras, buscar un foro en internet, nunca va a ser esa riqueza como cuando tienes a la persona indicada para resolver los problemas que les competen a los dos cuando están cumpliendo un sueño juntos, ¿no? Eso sí, empato contigo, Hernán, en que eso cambia por completo el juego que uno está jugando. Creo que este ha sido un excelente capítulo para conmemorar el número 150 de este espacio. Muchísimas gracias, Hernán, por venir acá. Sabemos lo apretadas que son las agendas de la gente que viene para acá. Y muchísimas gracias a ti también que llegaste hasta este punto de la conversación. No importa si nos estás escuchando en cualquier plataforma de streaming o si nos estás viendo en YouTube. También queremos pedirte con el corazón en mano que si puedes compartir este espacio, esta comunidad con cualquier fundador, operador o inversionista de una empresa de tecnología, te lo vamos a agradecer para llegar a la gente adecuada más temprano que tarde. Los invitamos a seguirnos en LinkedIn, nos encuentran como acueducto.studio y sin más que agregar, nos vemos el próximo lunes con un nuevo capítulo más. Hasta pronto. Cuando el río suena.